Buenas tardes, queridos hermanos, mi nombre es Fray Lintea Cuevas y estaremos hablando acerca de bases de datos. Y para hablar de bases de datos debemos saber qué son las bases de datos. Una base de datos está constituida por un conjunto de información relevante para una empresa o entidad, junta con el procedimiento para almacenar, controlar, gestionar y administrar esa información. Las informaciones contenidas en una base de datos cumplen una serie de características que son: los datos están interrelacionados sin redundancias innecesarias. Los datos son independientes de los programas que lo usan, o sea, actúan solos. Se emplean métodos determinados para recuperar los datos almacenados o para incluir datos nuevos y borrar o modificar los existentes. ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? Es una aplicación formada con un conjunto de programas que permite construir o gestionar bases de datos. Estas proporcionan al usuario de las bases de datos las herramientas necesarias para realizar o al menos las siguientes tareas. Primero, definir las estructuras de la base de datos, manipular los datos, o sea, insertar nuevos datos, así como modificar, borrar, consultar los datos existentes. Mantener la integridad de la información, proporcionar, controlar la privacidad y seguridad de las bases de datos, permitiendo solo el acceso de usuarios autorizados. Los componentes principales de un sistema gestor de bases de datos o SGBD son las siguientes: gestor de bases de datos, diccionario de bases de datos, lenguajes, administración de bases de datos, usuarios de las bases de datos. Vamos a definir algunas de las que ya mencioné. La primera que mencioné fue gestor de bases de datos. Esta es un conjunto de programas transparentes al usuario que se encarga de gestionar la seguridad de los datos y el acceso a ellos. Interaccionan con el sistema operativo promocionando una interfaz entre usuarios y los datos. Cualquier operación que realice ha de estar procesada por el gestor. El diccionario de la base de datos es donde se almacenan todas las descripciones de los diferentes objetos de la base de datos. Esta información se almacena con la misma estructura que los datos de los usuarios. El almacenamiento de esta información lo realiza el sistema gestor de base de datos y cualquier usuario puede acceder a su contenido con el mismo lenguaje que el resto de los datos almacenados. El lenguaje. El sistema de programación, lenguajes que permiten definir las estructuras de datos, almacenar las informaciones y recuperar esas informaciones. Podrán utilizar estos lenguajes los usuarios y los administradores de la base de datos. Estos lenguajes son las siguientes: lenguaje de definición de datos, DLD, que son que son utilizados para definir la estructura con el almacenamiento de datos. El lenguaje de manipulación de datos, DML, que es utilizado para añadir, modificar, eliminar datos, así como recuperar la información almacenada. El lenguaje de control de los datos, DCL. Esta es utilizado para controlar el acceso a las informaciones y la seguridad de los datos, permitiendo limitar y controlar los accesos a las informaciones almacenadas. De esta tarea se ocupa el administrador de la base de datos. Administrador de base de datos es una persona responsable de la seguridad de todos los componentes del sistema de base de datos. Debe conocer el sistema tanto a nivel físico como lógico y todos los usuarios que interrelacionan con él. Usuario de base de datos, tradicionalmente considerado como un componente más de los sistemas gestores de las bases de datos, debido a que todos fueron los primeros en considerarlos una parte importante para el correcto funcionamiento del sistema. Vamos a mencionar algunos lenguajes de base de datos. Está el Oracle,
Oracle, el Oracles, DB2, ORPG, Informix, el SQL, MySQL, Access, Progress SQL. Hay diferentes tipos de bases de datos también, que son bases de datos jerárquicas, bases de datos en red, bases de datos relacionales y bases de datos objetos relacionales. También existen algunos tipos de sistemas de sentencias en SQL. Entre ellas está la de DML, que se utiliza para recuperar información y aparece como select, actualizar la información, insertar o guardar la información, eliminar filas o borrar. DDL, que se utiliza para crear objetos de base de datos, eliminar datos de la base de datos, modificar objetos. También está la DCL, crear privilegio de accesos a los datos, quitar los privilegios, etcétera. Hasta aquí ha llegado mi parte, esperando que puedan entender y ponerlo en práctica.